pues participar en la mesa del Señor y recordar su sacrificio hecho en la cruz por amor a cada uno de nosotros. Y pues gracias damos también a Dios que nos permite cantarle, alabarle, adorar su santo nombre por medio de este tiempo de alabanza. Y ahora vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios, no sin antes comentarles que nuestro hermano Agustín, muy estimado por nosotros, no está, no le vemos en estos momentos. El día viernes pasado salió para Veracruz, fue a visitar a sus papás, a su papá, a su mamá, todo bien. Fue realmente de convivencia y qué bueno que pueda ir por buenos motivos, ¿no? Fue al cumpleaños de su papá, entonces por eso es que no le vemos, y pedimos de favor también hagan una oración el día martes por la mañana por su regreso, ya que el día martes es cuando él va a salir de Veracruz hacia acá y ya regresar a Tenancingo. Entonces ese es el motivo por el cual no le vemos, y ahí les encargo por favor orar por su regreso el día martes. Y vamos a continuar entonces con el estudio que llevamos acerca de la primera carta del apóstol Pedro. En el capítulo 1 de la primera carta del apóstol Pedro vimos la naturaleza y lo maravilloso de la esperanza viva de la salvación. También vimos de esta esperanza viva de la salvación el resultado en el ser interior de las personas, y el fruto que debe de dar esa esperanza viva de la salvación en la vida personal del nacido de nuevo, que es la santidad y el crecimiento espiritual. Para continuar, les recuerdo a los niños también que deben de salir a clase con nuestro hermano José, con nuestra hermana Ruth, así que pueden salir y aprender mucho allá con sus maestros respectivamente. Y que Dios bendiga también su palabra con los niños. Les decía, todo el capítulo 1 vimos la naturaleza y lo maravilloso de esta esperanza viva. Vimos el resultado en el ser interior de las personas. Vimos el fruto que debe de dar la esperanza viva de la salvación en la vida personal de aquel que es nacido de nuevo. Y el fruto que debe de dar es la santidad y el crecimiento espiritual, que también ya vimos en domingos pasados. Todo lo que hemos venido estudiando de esta primera carta del apóstol Pedro es a nivel personal, es de manera individual. El resultado y los frutos de la esperanza viva de la salvación que produce en el corazón de cada creyente, de manera personal, de manera individual, debe de ser reflejado en el diario vivir de las personas. Es decir, la santidad y el crecimiento espiritual que ya hemos venido estudiando se debe de ver reflejado en la vida de las personas, en la vida personal de cada creyente, en la vida personal de aquel que ha nacido de nuevo. Y bajo esta misma dinámica, la esperanza viva de la salvación, así como produce santidad y crecimiento espiritual en la persona, debe de producir fruto en la comunidad cristiana, es decir, en la congregación. Debe de producir fruto en la iglesia del Señor. Así como lo vimos de manera individual, también debe de surgir de manera colectiva. Es decir, si de manera práctica y personal buscamos esa santidad sin la cual nadie verá al Señor, si nosotros buscamos esa santidad y proveemos para nuestro propio crecimiento espiritual, deseando como niños recién nacidos esa leche espiritual no adulterada, si nosotros hacemos esto como nacidos de nuevo, si nosotros buscamos en la palabra de Dios todo esto,
La consecuencia lógica es que si de manera personal lo estoy haciendo, lo vamos a reflejar en la iglesia del Señor. Si de manera personal busco la santidad, si de manera personal busco el crecimiento espiritual, esto que es de manera personal se va a reflejar en la iglesia del Señor. Entonces la esperanza viva de la salvación dará sus frutos en la comunidad de cristianos. Va a dar también sus frutos a nivel colectivo, va a dar sus frutos en una iglesia local. Y si esto es así, entonces en la iglesia local también vamos a tener una iglesia santa, porque dice el Señor: sed santos porque yo soy santo. Y también vamos a tener una iglesia que ha crecido espiritualmente, porque lo que hagamos de manera individual se va a ver en lo colectivo, que es la congregación. Ahora bien, si a nivel personal lo estamos haciendo, a nivel congregacional se va a ver. Si a nivel congregacional hemos disfrutado de la benignidad del Señor, que nos dice el versículo 3, capítulo 2 de Primera de Pedro, si hemos disfrutado de esa benignidad, si realmente hemos venido buscando la santidad y el crecimiento en Dios de manera individual, después se da en lo colectivo en la iglesia, entonces ahora tenemos que reflejarlo ante el mundo. Se tiene que ver reflejado ante el mundo. Es decir, como pueblo de Dios, pasamos a ser el instrumento que Dios utiliza ante el mundo. Y si vemos, todo ha sido progresivo en la primera carta de Pedro. Se empezó de manera individual, ver primero lo que es esa esperanza viva de la salvación, entender la esperanza viva de la salvación, sus frutos de manera individual, lo que debe de producir en el creyente, en el nacido de nuevo, y eso se debe de reflejar en la congregación. Pero ambas cosas juntas se deben de reflejar ante el mundo, porque somos el instrumento que Dios utiliza. Entonces el tema del día de hoy, para aquellos que toman nota, es el pueblo de Dios como instrumento ante el mundo. El pueblo de Dios como instrumento ante el mundo lo tenemos en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 9 al 17. Dice la palabra de Dios así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, y ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Todos estos versículos que acabamos de leer, muy profundos, y por su profundidad únicamente vamos a estar el día de hoy en el versículo 9 y 10. Únicamente del 9 al 10. Leímos todo el pasaje para contextualizar, y de esta manera entonces vamos a orar. Padre Santo, en esta mañana te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Te damos gracias que nos permites, Padre bendito,
una vez más estar aquí postrados ante tu presencia y poder escuchar tu palabra, escuchar tu mensaje, Padre. Te rogamos porque nos des un corazón dispuesto para recibir tu mensaje, recibir tu palabra, un oído atento, Padre Santo, y que, Padre, tú seas quien hable al corazón de cada uno de nosotros, Padre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como podemos notar, todo lo leído en estos versículos es ahora la parte práctica del creyente. Es lo que debemos de hacer cada uno de nosotros como hijos de Dios, porque ahora somos el instrumento que Él va a utilizar ante el mundo. Antes de entrar de lleno a estos versículos, es importante contrastar el versículo 8 y 9. El versículo 8 dice: y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Como podemos notar en el versículo 8, está hablando de los que rechazan la palabra de Dios. Está hablando de la condenación que aquellos que han rechazado están sentenciados al infierno. Y están sentenciados al infierno debido a la desobediencia. Están sentenciados al infierno por no amar a Cristo. Es lo que nos dice el versículo 8. Pero el 9 inicia con una aclaración muy fuerte y dice: mas vosotros sois. Otras traducciones lo tienen como pero vosotros sois. Viene hablando de los pecadores, viene hablando de los que han rechazado, de su condenación, y ahora les dice pero vosotros sois. Entonces, con esta palabra más o pero, según sea la traducción, nos está diciendo: los del versículo 8 son los que tropiezan, los del versículo 8 son los que rechazan, son los desobedientes, y por esto fueron destinados al infierno. Sin embargo, ustedes, versículo 9, son todo lo contrario. Mas vosotros sois. Ellos son todo eso, pero ustedes son todo lo contrario. ¿Qué sois? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Antes de ver cómo Dios utiliza a su pueblo ante el mundo, es necesario ver qué es el pueblo de Dios, qué es el pueblo de Dios para Dios mismo. Y lo que vamos a ver ahorita, antes que nada, es la identidad del pueblo de Dios. Después de entender la identidad del pueblo de Dios, en el punto número 2 vamos a ver el propósito del pueblo de Dios, y terminaremos en el punto número 3 con el testimonio del pueblo de Dios. Número 1 es la identidad del pueblo de Dios, y comienza el versículo 9 diciendo: mas vosotros sois. Con esta frase queda muy claro que lo que Pedro está diciendo aquí lo está aplicando a los creyentes de la actualidad y a los destinatarios de su carta a los que él les está escribiendo. Lo que realmente les está diciendo es: ustedes son lo que a continuación voy a mencionar, lo que a continuación voy a describir. Es decir, su identidad es en base a lo que dice y declara Dios. No es en base a lo que ustedes piensen. No es en base a lo que cada creyente se imagine de sí mismo. Es en base a lo que Dios declara, en base a lo que Dios dice. Entonces, lo que les voy a decir es todo lo opuesto a lo que yo pienso o lo que yo me imagino acerca de mí mismo. Porque vamos a pensar bien de nosotros mismos. Y vamos a decir siempre que estamos bien y que somos lo mejor. Pero es en base a lo que Dios dice. Entonces, la pregunta es ahora: ¿qué es lo que sois? ¿Qué es lo que sois? Linaje escogido. Linaje escogido. Y ya lo cantamos, ¿no?
y se escucha muy bonito cantarlo, y más cuando todos lo cantamos a una sola voz, ¿no? Qué bien se escucha. Pedro retoma un pasaje del Antiguo Testamento que está en Isaías 43, 20, 21, el cual hace referencia al pueblo escogido por Dios. Entonces Pedro estaba pensando en varios pasajes del Antiguo Testamento, como Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 8, y se nos aclara cómo somos el pueblo escogido de Dios, el pueblo escogido para Dios, el pueblo escogido por Dios. Vayamos por favor a Deuteronomio capítulo 7. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 8. Está hablando el Señor: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido. Vimos en el versículo 2 de Primera de Pedro capítulo 1 cómo éramos elegidos uno por uno desde antes de la fundación del mundo. Pero ahora le está hablando a un pueblo. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre y de la mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces es porque a Dios le plació. Es porque Dios quiso escoger ese linaje o ese pueblo. Al momento en que Pedro escribe este versículo 9, él ya está pensando no en el Israel del pasado, no en el pueblo escogido de Dios, está pensando en la iglesia como la comunidad redimida por Dios. Está pensando en la iglesia como escogida. Tal como en la antigüedad Dios escogió a Israel, así Dios escoge ahora en la actualidad a su iglesia. Y Pedro está hablando al tiempo presente, le está diciendo a la iglesia. Allí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, encontramos a Dios haciendo una elección. Primera de Pedro 1, 2 dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre. Entonces vemos a Dios escogiendo uno por uno a quien va a formar su pueblo. El pueblo de Dios, la iglesia de Dios, está haciendo una elección, está escogiendo a su pueblo, está escogiendo a su propio linaje y lo va haciendo tal como lo hace con Cristo. Ya habíamos visto, así como escoge a Cristo, también escoge a los humanos, también escoge a los que van a ser los hijos de Dios. Dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 2: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Ahí mismo en el capítulo 1 versículo 4 dice: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Versículo 6: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando sea manifestado, habla de que se le escogió en el pasado y será manifestado.
confirmado ahora en el capítulo 2, versículo 4. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Está hablando de Cristo. Entonces vemos cómo en su elección, en su soberanía, Dios elige a Cristo, pero también elige a los que han de ser salvos. Qué hermoso saber que Dios nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Qué hermoso saber es que somos creyentes y somos cristianos porque Él nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Y esto es un gran privilegio. Es decir, pasara lo que pasara, fuésemos los más renuentes para recibir el Evangelio, Dios ya lo había predestinado así. Y tarde que temprano íbamos a pasar a ser hijos de Dios. Dice Juan 15:16, yo os elegí a vosotros, no es que ustedes me hayan elegido a mí. Está hablando Cristo en Juan 15:16, yo os elegí a vosotros. Otro claro ejemplo lo tenemos en Hechos capítulo 13, donde se está compartiendo el Evangelio, se está predicando en el versículo 48, y dice, creyeron todos los que habían sido ordenados. Ordenados en este caso es sinónimo de escogidos. Entonces llegas, predicas el Evangelio y van a aceptar a Cristo todos aquellos que ya han sido escogidos, que ya han sido ordenados. Es algo que debemos de entender muy bien y que debemos de ir valorando porque el Señor nos ha escogido. Hay infinidad de versículos que nos hablan de esa anticipación con el cual el Señor nos escogió. Domingos pasados hemos leído Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4, que nos habla también cómo Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Con esto podemos ver entonces que Dios nos ha escogido, Dios nos ha elegido, y entonces pasamos a ser una raza o un linaje escogido, pasamos a ser un pueblo escogido, y un pueblo escogido por Dios, un pueblo elegido por Dios. ¿Esto nos causará regocijo? ¿Esto nos causará gozo? Nos debe de causar gozo el saber que pertenecemos a ese linaje de Dios, a ese linaje escogido por Dios. Esto nos debe de llenar de alegría, nos debe de motivar a seguir adelante en el Señor porque pertenecemos a ese linaje escogido de Dios. Pero el versículo 9 nos dice algo más para ir confirmando nuestra identidad. Aparte de que somos un linaje escogido, dice que somos un real sacerdocio. Real sacerdocio. Ya habíamos visto también en domingos anteriores lo que es un sacerdocio, que nos menciona el versículo 5 del capítulo 2 de Primera de Pedro, donde nos dice, y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pero aquí nos vuelve a retomar el tema del sacerdocio y nos dice real sacerdocio. Y el apóstol Pedro retoma Éxodo capítulo 19, versículo 6. Vayamos ahora a Éxodo capítulo 19. Nos vamos al Antiguo Testamento otra vez. Dice desde el versículo 5, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa.
estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Vean qué hermosos versículos. ¿Cómo nos tiene Dios? Como especial tesoro. ¿Qué hace una persona con algo, con un tesoro especial, con algo que quiere mucho y ama mucho? Lo guarda, lo cuida, lo protege. Vean cómo nos tiene Dios como especial tesoro. Versículo 6. Seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Como podemos notar, se nos está hablando de la realeza. Cuando dice real sacerdocio, se nos está hablando de la realeza y se nos está hablando del sacerdocio. Se están combinando dos cosas. Los sacerdotes eran una cosa, el rey era otra cosa. Los sacerdotes hacían una cosa, los reyes hacían otra cosa. Pero aquí está combinando las dos cosas y dice real sacerdocio. El sacerdote ofrecía sacrificios, el rey gobernaba. Y ahora los conjunta como una sola cosa, real sacerdocio. ¿No es algo sorprendente? Y ahora nos dice que somos real sacerdocio. ¿Por qué? ¿Por qué nos lleva hasta eso nuestro Señor? Vuelvo a repetirles, el sacerdote debería de ofrecer sacrificios a Dios. Esa era su función. Se presentaba en el tabernáculo para ofrecer sacrificios a Dios cada que era necesario, cada año entrar al lugar santísimo, etc. Y ahí estaba el sacerdote, como lo dice Primera de Pedro, sacerdote santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Y mientras que la función del rey era gobernar. Esa era su función. El rey era el encargado del pueblo, era el encargado de la nación, era el encargado de Israel. Pero aquí vemos juntas ambas cosas, real sacerdocio. Ahora, este sacerdocio se lo había encargado a Israel, a la tribu de Leví, se le había encargado, y el pueblo judío, con el paso del tiempo, era el que estaba a cargo del sacerdocio. Y lo vemos en los tiempos de Jesús, cómo ellos seguían a cargo del sacerdocio. Pero el pueblo judío perdió dicho privilegio. Y la causa de perder este privilegio es su pecado. Y su pecado fue el rechazo del Mesías. Entonces rechazó al Mesías y perdió ese privilegio de ser o ejercer el sacerdocio. Pero ahora a la iglesia, en la cualidad que él está diciendo, vosotros sois real sacerdocio. El pueblo de Israel lo rechazó, el pueblo judío rechazó, perdió este privilegio y ahora le dice a la iglesia de Dios, mas vosotros sois real sacerdocio. Como podemos notar, la palabra real aquí no hace referencia a una realidad o a algo que es real, sino que está haciendo referencia a la realeza. Y la realeza implica un palacio real. La realeza implica una residencia real. Incluso realeza puede significar una corona, puede significar poderío, puede significar una monarquía, una soberanía, porque eso es lo que hace la realeza. Entonces la realeza hace referencia a una esfera de dominio que tiene cierto linaje, que tiene cierta familia y que van sucediendo al poder y se van heredando al poder, y ahí está la realeza. Y dicen la familia real, y hay que estar en la realeza, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esa casa real, estamos hablando de esa familia. No nos estamos refiriendo a un edificio, nos estamos refiriendo a esa familia de gobernantes. Y ahora a la iglesia le dice real sacerdocio. Y esta forma que usa el apóstol Pedro en este versículo 9 para decir real sacerdocio, nos está diciendo que somos un sacerdocio gobernante, que somos una casa real de sacerdotes, que somos reyes y sacerdotes.
¿No es un gran privilegio? Ven hasta dónde nos lleva Dios en la identidad. ¿No es un gran privilegio ser reyes y sacerdotes para el Señor? Como varones tenemos que ejercer ese sacerdocio en la casa, en la congregación, porque es a lo que nos llama el Señor. Pertenecemos a un real sacerdocio y en un tiempo futuro, dice Apocalipsis, estaremos con el Señor gobernando. Vayamos a Apocalipsis capítulo 20, que nos habla de esa realeza. Dice Apocalipsis 26, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Vean el privilegio, sacerdotes y gobernantes. Por eso el apóstol dice aquí, mas vosotros sois real sacerdocio. En un futuro con el Señor estaremos ejerciendo la función de sacerdotes y reinando con Él, ejerciendo esa función de gobernantes. Qué privilegio tan grande, ¿no? Entonces somos linaje escogido o raza escogida, somos real sacerdocio y también nos dice que somos nación santa, en el versículo 9 de Primera de Pedro capítulo 2. Somos nación santa. La palabra nación significa o viene de etnos, que significa grupos étnicos o pueblo. Nada más así podemos traducir nación, pueblo. Pero santo, que ya lo hemos visto, significa separado o apartado. Entonces, cuando hablamos de una nación santa, estamos hablando de un pueblo separado o de un pueblo apartado. Vuelve a retomar Éxodo 16:16, Levítico 20:26, varios pasajes del Antiguo Testamento retoman para hablarnos de que el pueblo de Dios es separado o son apartados. La nación santa es separada, es apartada de un todo. Entonces somos una nación santa, somos apartados para Dios. Eso nos debe de quedar muy claro. Primeramente, para tener una relación íntima con Él. Para eso somos apartados. Somos separados. Somos sacados de una totalidad y somos apartados. Para tener una relación con Él. Cuando nos dice nación santa, no se está hablando aquí de ningún servicio. Y ahora sí vamos, por favor, a Éxodo capítulo 20. No pierdan Primera de Pedro. Éxodo capítulo 20. Dice el versículo 26. No subirás por gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra junto a él. Está hablando de separación, está hablando de alejar, está hablando de hacerlo a un lado. Perdón, Levítico 20:26. Dice la palabra de Dios en Levítico 20:26. Habéis pues de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo. Y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Entonces, está hablando de una separación, está hablando de ser apartados de los pueblos para que seáis míos,
pero no está hablando aquí de algún servicio. Somos nación santa, somos apartados para tener una relación con Dios, somos separados del pecado, somos separados del mundo para tener una relación con Dios. Él nos ha separado, dice, para que seáis míos. Para eso nos ha separado, nos ha santificado, nos ha apartado. Y entonces Él nos está apartando para ser entregados a Él mismo. Él quiere que le seamos totalmente para Él. Él nos ha separado. Ahora, ¿por qué hace esto? ¿O por qué nos separa? ¿O cómo hizo esto? ¿Cómo sucedió esto de separarnos? Si regresamos otra vez a 1 de Pedro, capítulo 1, un versículo que vamos a estar mencionando varias veces, el 2. ¿Cómo es que sucede esto de que somos separados o apartados? Dice, elegidos según la presencia de Dios. Primero somos elegidos. Dice ahí claramente, elegidos. Somos después regenerados. Dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Entonces somos regenerados, somos apartados por el Espíritu de Dios para obedecer, dice el versículo 2, para obedecer a Jesucristo, para obedecer a Dios, y también nos dice que somos guardados al ser rociados por su sangre preciosa. Entonces nos elige, nos aparta, nos separa y nos dice que le vamos a obedecer. El proceso de la santificación o de separación está dentro de la salvación. La santificación tiene que ser más que un simple estado que adquirimos al aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Se debe de convertir en un patrón de vida progresiva del creyente. Ya veníamos hablando de dos tipos de santificación, la posicional y la progresiva. Somos aceptos en el amado, en Cristo Jesús somos santos, Dios nos ve santos en Cristo Jesús, pero tenemos que también nosotros trabajar en nuestra santificación. Somos santos, somos apartados por Dios. Eso nos debe de quedar claro, nos da nuestra santificación posicional como la menciona el versículo 2 que acabamos de leer, pero también tenemos que buscar esa santificación progresiva, y eso sí es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Ver esa santificación progresiva nos toca a cada uno de nosotros. Dice el versículo 15 de 1 de Pedro, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ahí está el mandato, ahí está la responsabilidad personal. Retomando nuevamente el capítulo 9, entonces ya vimos que sois linaje escogido, que somos real sacerdocio, que somos una nación separada o santa, pero también dice que somos pueblo adquirido por Dios. Pueblo adquirido por Dios. Entonces, como pueblo adquirido por Dios, debemos entender lo siguiente. Vean, somos linaje, somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios. Tal vez Pedro otra vez sigue pensando en Éxodo 19, 5, que ya lo leímos, donde dice, seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. O tal vez estaba pensando en Isaías 43, 21, que dice, este pueblo he creado para mí. Entonces, para el Señor somos un tesoro, somos creados para el Señor, y el pueblo de Dios es la posesión del Señor. Por eso nos dice especial tesoro sobre todos los pueblos, lo he creado para mí, son míos. Y adquirido significa que fue comprado. Entonces, adquirir por precio es comprar.
Y el comprar implica pagar. Porque si voy a comprar algo, entonces tengo que pagar cierta cantidad por eso. Y somos aquí la posesión misma de Dios, porque Él pagó el precio. Él pagó el precio. ¿Cuál fue el precio? Su propia sangre. Él pagó con su propia sangre. Piensa un poco en lo que más has querido tener algún día en la vida. Hay algo que siempre anhelamos, que algo deseamos y que siempre queremos tener. Y que tal vez tú has ahorrado lo más que puedes para poder adquirirlo. Y llega el momento en que lo has comprado. Y eso que has comprado ahora es tuyo. Y obviamente lo cuidas como a tu propia vida. Porque lo anhelaste, porque lo deseaste y lo compraste. Y ahora es tuyo y lo quieres para ti. Y tú lo querías. Y ahora es tu gran posesión. Y ahora lo cuidas. Pues así somos para Cristo. Somos su gran posesión. Le pertenecemos a Él. Somos su posesión personal de Cristo. ¿Te puedes imaginar esto? ¿Te puedes imaginar así como tú cuidas algo que has querido y que has buscado toda una vida y que ahora lo tienes? Así somos para Cristo, somos su posesión personal. Él está ahí cuidándonos. ¿No es un gran privilegio esto? Ser el tesoro de Cristo. Ser lo que Él pagó, ser lo que Él quiso y que ahora le pertenecemos a Él. Entonces la identidad del creyente no está fundada o fundamentada en lo que el creyente hace, no está fundamentada en esto, sino que está fundamentada en quien le pertenece. Dios ha adquirido al creyente, Dios ha adquirido su pueblo, Dios lo ha rescatado, Dios lo ha comprado y ahora como pueblo le pertenecemos a Dios. Entonces, el origen de lo que soy y de lo que valgo es el precio tan alto que Dios pagó. El origen de lo que somos y valemos no es lo que hacemos. Es el precio tan alto que Dios pagó por su pueblo al cual pertenecemos. Y ahora que hemos entendido el linaje escogido, el real sacerdocio, nación santa, y que somos un pueblo adquirido por Dios, es importante saber para qué. ¿Para qué somos todo esto? ¿Para qué es esta identidad? Y lo que vamos a ver ahora es el propósito del pueblo de Dios. Recordemos que nuestro tema es el pueblo de Dios como instrumento ante el mundo. Ya hemos visto la identidad de dicho pueblo. Ahora vamos a ver cómo Dios utiliza ese pueblo ante el mundo. Como pueblo de Dios tenemos identidad con Dios, nos identificamos con Dios y dicha identidad debe de ser utilizada con un propósito. La pregunta es, ¿para qué somos el pueblo de Dios? Dice el versículo 9, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Anunciar significa proclamar, dar a conocer algo. Anunciar en la Biblia es un vocablo un poco raro porque es la única vez que aparece, pero anunciar significa proclamar. Es algo que en la actualidad nos queda muy clara la palabra anunciar. Entonces, uno de los propósitos imperativos del creyente debe de ser proclamar. Debe de ser declarar abiertamente la obra salvadora de Dios. Es una consecuencia lógica de la salvación. Es algo que tienes allí adentro porque has sido salvo y lo has entendido y que tiene que salir de dentro de nosotros, que quiere que salga, que quieres que todos los demás lo sepan. Tiene que surgir de manera natural porque quieres que los demás sepan esa salvación tan grande que ahora tienes. Es decir, el creyente, el que ha nacido de nuevo, no puede vivir como un agente secreto de Dios. Su vida y su mensaje debe de ser declarado, debe de ser exhibido ante el mundo. Por naturaleza nueva, el creyente tiene que sacar eso, tiene que decirlo, tiene que compartirlo, tiene que hacerlo.
porque es parte de lo que Él vive, es parte de lo que Él está experimentando. Entonces quiere decírselo al mundo, y es algo natural que le debe de surgir al creyente. Por eso, de manera natural, debemos de compartir el Evangelio. Ahora, ¿qué es lo que va a anunciar? Dice el versículo 9: las virtudes de aquel que os llamó. Tiene que anunciar las virtudes. La palabra virtudes también es traducida como alabanzas. Tiene que anunciar las alabanzas. También puede significar excelencias, cualidades eminentes. Lo que tenemos que anunciar o proclamar son esas virtudes de nuestro gran Dios Todopoderoso. Tenemos que proclamar, tenemos que anunciar sus virtudes de lo que Él es y de lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Es decir, tenemos que presumir a nuestro gran Dios. ¿Lo presumimos? ¿Le hablamos a la gente de nuestro Dios? ¿Proclamamos o anunciamos sus virtudes? La obra que Dios hace en el hombre es una obra integral, es una obra completa, total. Por lo tanto, ese Dios del cual hablamos, del cual nos gozamos, debe de ser alabado y debe de ser reconocido por lo que Él es y por lo que Él hace en cada uno de nosotros. Nosotros como creyentes, lo que debemos de hacer es anunciar. Debemos de proclamarlo. Debemos de anunciar sus virtudes. Debemos de anunciar todo lo que Él es. Debemos de anunciar lo que Él ha hecho. Y para saber sus virtudes, tendríamos que saber los atributos de Dios. Y comenzamos a anunciar todo lo que Él es. Ahora, ¿por qué vamos a anunciar sus virtudes? ¿Por qué vamos a proclamar sus virtudes? ¿Será porque somos linaje escogido? ¿Por eso vamos a anunciar sus virtudes? ¿Porque somos real sacerdocio? ¿Vamos a anunciar sus virtudes porque somos una nación santa? ¿Vamos a anunciar sus virtudes porque somos el pueblo adquirido por Dios, el pueblo comprado por Dios? Sí lo vamos a hacer por eso. Pero también porque Él es el que nos llamó. Dice las virtudes de aquel que nos llamó. Él es el que nos llamó. Es necesario aclarar que en toda la Biblia se nos enseña que Él es quien comienza la obra salvadora en nosotros. Él es quien comienza la obra salvadora en el creyente. Él es quien soberanamente nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. No es porque nosotros hayamos tenido la voluntad o algo que nos motivara a ser salvos. Es porque Él nos llamó. Es porque Él quiere. Él nos amó primero antes que nosotros le amáramos a Él. Entonces no es por otra cosa. Dios es tan grande en su misericordia que nos llamó de las tinieblas en las que estábamos viviendo en el pasado, de las tinieblas en las cuales vive toda persona que no ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, y nos llamó de las tinieblas a su luz. Y ahora estamos en la luz, o estamos en su luz, pero no es una simple luz. Dice que su luz es admirable, algo que admiramos, algo que nos causa sorpresa, algo que es sorprendente para nosotros, algo que nosotros anhelamos palpar y anhelamos ver. Es algo tan grande, esa luz admirable es tan grande que nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Vayamos a Colosenses capítulo 1. En Colosenses capítulo 1 nos viene hablando, siempre nos habla de el gran poder y amor de Dios,
siempre nos dice todo lo que es Dios, y dice el versículo 15: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Está hablando de Jesucristo. Ahora regresamos al versículo 13 y nos dice, 1:13: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Vean cómo es la luz admirable de Dios tan grande. Nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y entonces Él es el primogénito de toda la creación, y ahí estamos. Esa es la luz admirable. Nos ha trasladado al reino de su Hijo, y ahora estamos en el reino de su amado Hijo. Entonces, el llamado de Dios, el llamado que Dios nos hace, es un cambio en nuestra vida, es un cambio en nuestro actuar. Si hemos sido llamados de las tinieblas a la luz de Dios, entonces tiene que haber un cambio en nuestras vidas. Esto significa que vivíamos en la sombra de las tinieblas, estábamos en la oscuridad de las tinieblas, y ahora estamos en la luz admirable. Entonces tenemos entendimiento intelectual, tenemos entendimiento moral para discernir entre lo bueno y lo malo. Y entonces buscamos el hacer lo correcto ante los ojos de Dios, porque ahora estamos ante esa luz admirable. Antes estábamos en tinieblas, ahora nos ha llamado a su luz admirable. Hasta aquí hemos visto la identidad de los creyentes, hemos visto el propósito de los creyentes, que es anunciar o proclamar las virtudes de aquel que nos llamó, y es la manera en la que somos utilizados por Dios ante el mundo. Y ahora vamos a ver ese testimonio. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Este versículo que acabamos de leer, el 10, toma como referencia Oseas capítulo 1, del 1 al 11. Todo lo que se nos habla del 1 al 11 en Oseas capítulo 1 es la referencia de este versículo 10. Pero este versículo 10 también está citado en Romanos capítulo 9. Entonces vamos a Romanos capítulo 9, por favor. Dice la palabra de Dios en Romanos 9, el capítulo 9 nos viene hablando de Israel, del pueblo judío. En el versículo 24 al 26 dice: a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Entonces está hablando aquí del pueblo escogido de Dios, que era el pueblo judío, y también está hablando de nosotros, que somos los gentiles. Y dice el versículo 25, como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Entonces, con esto Pedro toma pie para decirle a sus lectores de extracción gentil, es decir, a nosotros, toma pie para decirles que por no pertenecer al pueblo judío, no podían esperar de Dios sus especiales misericordias, no podían esperarlo, no podían disfrutar de esas misericordias del pueblo elegido. Pero por la pura, libre y soberana gracia de Dios, y mediante la obra de Cristo en la cruz, ahora somos pueblo de Dios y hemos
alcanzado esa misericordia por parte de Dios. Por ese rechazo que tuvo el pueblo judío, ahora somos pueblo de Dios en la fe en Cristo Jesús. Como gentiles, como rechazados en su momento, ahora pertenecemos al pueblo de Dios. Y es lo que les está diciendo en el capítulo 10. En otro tiempo no eras pueblo, ahora sois pueblo. En otro tiempo no alcanzaba misericordia, ahora la habéis alcanzado. Entonces debemos de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, porque Dios está mostrando su fidelidad a pesar de que somos un pueblo infiel. Somos un pueblo pecador, pero Dios manifiesta en gran manera su fidelidad. Dios muestra su amor incondicional como creador hacia su creación. Dios hace que nosotros nos volvamos a Él y podamos disfrutar de su misericordia. Y todo esto se logra o se hace una realidad en Cristo Jesús. Solamente por medio de la fe en Jesús. Solamente por aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Y por medio de esta fe pasamos a ser el pueblo de Dios. En otro tiempo dice, no éramos pueblo, pero ahora lo somos. Está haciendo la comparativa con el pueblo judío. Pero si hacemos la comparativa con nosotros mismos, antes de recibir a Cristo, no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo de Dios. En otro tiempo no habíamos alcanzado la misericordia. Antes de aceptar a Cristo no habíamos alcanzado la misericordia, pero ahora la hemos alcanzado. ¿Qué más podemos pedir? ¿Habrá algo más que le podamos pedir a Dios? Si le pertenecemos a Él, si somos pueblo escogido, si pertenecemos a su linaje, si hemos alcanzado misericordia, ¿habrá algo más que le podamos pedir a Dios? Creo que no hay más que pedir. Vean todo lo que somos. Somos linaje escogido de Dios, somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo comprado por Dios o pueblo adquirido por Dios. ¿Qué más privilegios le podemos pedir? ¿Acaso no gozamos de estos privilegios? ¿Qué otra cosa podemos desear? ¿Qué otra cosa podemos desear en el Señor? Creo que nada. Creo que no hay más que desear más que todo lo que ya nos dijo el Señor que somos. Entonces anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que tenemos que hacer y es como Dios nos va a utilizar ante el mundo. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este es el motivo por el cual nosotros vamos a proclamar el Evangelio. Nos ponemos de pie para orar. Padre Santo, en esta tarde te damos gracias porque una vez más nos enseñas lo que somos para ti, nos enseñas que somos de un linaje escogido, de un linaje que tú has elegido, de un linaje que tú, Padre Santo, has querido. También nos enseñas que somos un real sacerdocio, y eso es lo que somos para ti, eso es lo que tú nos consideras así, Padre bendito. Te damos gracias porque somos una nación separada, una nación apartada, somos una nación santa, Padre. Te damos gracias, Padre bendito. También te damos gracias porque somos ese pueblo adquirido por Dios, ese pueblo que tú has comprado, ese pueblo que tú has pagado con tu sangre preciosa y que te pertenecemos, Padre. Te damos gracias por todos estos privilegios que nos das, Padre bendito. Te damos gracias porque nos permites gozarnos de esto que tú, Padre Santo, nos das y que no nos dejas, Padre Santo, así nada más, Padre. Te rogamos pongas en nosotros un corazón que anhele anunciar tus virtudes, que anhele proclamar el Evangelio, Padre bendito, y que podamos decirlo, gritarlo a donde sea que nos encontremos, que podamos decir lo que has hecho en la vida de cada uno de nosotros, Padre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Dios les bendiga.